Bueno, como decís, Ezequiel, mi nombre es Diego Abalfi, soy licenciado en Higiene y Seguridad, con una especialidad en Ingeniería Ambiental. Soy egresado de la Escuela de Bomberos de Villa María, en lo que fue la Tecnicatura de Higiene y Seguridad, y luego hice la licenciatura en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Un poco este tema es muy interesante porque es un documento que muchas veces piden municipios, bomberos o algunos organismos que solicitan a las empresas, a las industrias, y muchas veces cuesta saber cómo arrancar si nunca lo hemos hecho, nunca lo han explicado. Así muchas veces es un tema que por ahí se ve muy por encima en las carreras, y luego a la hora de trabajar es un trabajo que es lo primero que nos piden. ¿Sí? En mi caso particular fue el primer trabajo que me tocó hacer, fue un estudio de protección contra incendio de un local, y de esto hace ya unos 10, 12 años. Había poca gente a quien preguntarle, y el que lo sabía medio como que retaseaba la información. Como le decía el otro día, es un tema que no vamos a inventar nada, sino que simplemente vamos a analizar lo que hay en la legislación vigente y compartirlo, así que con gusto después les voy a pasar las diapositivas para que cada uno las tenga, ¿sí? No hay nada nuevo, sino simplemente un análisis de la legislación vigente, ¿sí? Vamos a comenzar con la presentación. ¿Qué es lo que hacemos en un estudio de protección contra incendios? ¿Sí? En el estudio de protección contra incendios vamos a elaborar un documento donde vamos a analizar las condiciones de construcción, instalación y equipamientos que vamos a requerir en un local, en una instalación o en una industria, en un establecimiento, como lo llama la ley, para que se cumplimenten ciertos objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que nos fija la legislación respecto a lo que es la protección contra incendios? ¿Sí? Hay una serie de 5 objetivos que son los fundamentales que debe seguir todo establecimiento respecto a lo que es protección contra incendios. Como primera medida, evitar que se inicie el incendio, ¿sí? Vamos a dotar al establecimiento de condiciones de situación, construcción, para que el incendio no se inicie. Llegado el caso de que el incendio se inicie, vamos a intentar evitar que el fuego se propague y los gases tóxicos se propaguen, ya sea a otros sectores del establecimiento o a otros locales contiguos al establecimiento, ¿sí? Vamos a intentar garantizar la evacuación de las personas, ¿sí? Vamos a intentar facilitar el acceso de bomberos y cualquier servicio de emergencia que quiera llegar al lugar en caso de un siniestro, y vamos a dotar a las instalaciones de elementos de detección y extinción para que el establecimiento, con los recursos y el personal propio, pueda contener al siniestro lo más rápido posible y de esa manera mitigar las posibles consecuencias, ¿sí? ¿Qué necesitamos para hacer un estudio de elaboración contra incendios? ¿Sí? Respecto a cómo vamos a elaborar el estudio de protección contra incendio, en muchos establecimientos, muchos colegios provinciales, muchos municipios tienen establecido un formato preestablecido. Entonces es fundamental poder saber si en el lugar que nos requieren ese estudio hay un formato preestablecido para seguirlo. Si no está el formato preestablecido, lo vamos a armar nosotros. Esto no, legalmente a nivel nacional no hay algo unificado, sino que normalmente cada colegio, cada organismo define qué es lo que requiere. Pero lo que vamos a hacer ahora, sí, es desarrollar todo el capítulo 18 de la Ley de Protección contra Incendios, y lo vamos a ir volcando esos datos en un estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para elaborar ese estudio? Un plano o un croquis, ¿sí? De esta forma vamos a tener las superficies y las medidas de cada sector del establecimiento. Necesitamos saber con qué instalaciones cuenta el establecimiento, si tiene gas natural, si tiene gas envasado, si tiene energía que proviene de una red eléctrica, si se la genera de forma propia, si tiene grupos electrógenos, ¿sí? Cómo está construido el establecimiento para poder determinar resistencia al fuego de los elementos estructurales del establecimiento, y debemos saber cuál va a ser el destino, cuál va a ser el uso, ¿sí? Esto es muy importante, saber el uso,
porque esto nos va a dar las condiciones necesarias, y cualquiera de estas condiciones que cambien posterior a realizado el análisis va a requerir un nuevo análisis. ¿Sí? Esto es fundamental aclararlo porque muchas veces hacemos un informe, un estudio de protección contra incendio para un uso, y luego con el paso del tiempo, con las condiciones, con las necesidades por ahí, cambia el uso, y obviamente el cambio del uso cambia la carga de fuego, cambia el factor de ocupación, y ya lo que estaba planificado no sirve para lo que fue pensado. ¿Sí? Entonces, cualquier cambio en estos ítems, ¿sí?, requiere un nuevo estudio de protección contra incendio. Esto es muy importante dejarlo claro, porque nosotros, cuando hacemos un estudio de protección contra incendio, estamos garantizando o diciendo que este lugar es apto o no para realizar la tarea. Entonces, debemos aclarar que cualquier cambio en los servicios, instalaciones, en tipología constructiva, en las superficies o en el uso, requieren de un nuevo estudio de protección contra incendio. Vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Vamos a comenzar con algunas definiciones que son definiciones extraídas de la ley, ¿sí?, pero que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, una de las principales es la carga de fuego. ¿Qué es lo que es la carga de fuego? Es el peso de madera por unidad de superficie, ¿sí?, equivalente a la cantidad de materiales que hay en el lugar para desarrollar el incendio. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que es esto? Es transformar todos los materiales que hay en el lugar a un equivalente en madera, y a eso dividirlo por la superficie. ¿Sí? Vamos a transformar todos los materiales, los plásticos, madera, papel, cartón, todo lo que haya en el lugar, lo vamos a transformar en un equivalente de madera, y eso lo vamos a dividir por la superficie. Esa es la definición de carga de fuego. Y otra definición importante es el sector de incendio. ¿Qué es lo que es un sector de incendio? El sector de incendio es el local o el conjunto de locales que están delimitados por un muro de una resistencia de fuego acorde al riesgo. ¿Sí? Ahí vamos a ver ahora más adelante cómo se delimita un sector de incendio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para delimitar un sector de incendio? Debemos dividir la empresa y el establecimiento en sectores de incendio. Para hacer esto, vamos a necesitar saber la resistencia al fuego de ese sector de incendio. Y esto vamos a ver ahora que es como un circulito, que vamos y volvemos. ¿Sí? Para saber la resistencia al fuego, debemos saber el tipo de combustible que hay contenido en ese sector de incendio. Y para eso el tipo de combustible lo vamos a clasificar en los diferentes riesgos que nos da la ley. ¿Sí? Otro dato importante es saber si el local tiene una ventilación natural o una ventilación mecánica. Otro dato importante, en la definición que vimos antes, es tener la carga de fuego. Con todos esos datos, ¿sí?, vamos a establecer, decimos, bueno, este local tiene esta carga de fuego, esta ventilación, este tipo de combustible. Vamos a ver si lo que yo me planteé originalmente como sector de incendio cumple con esa resistencia al fuego, y si no cumple, el sector de incendio no va a terminar ahí, sino que vamos a tener que expandir la superficie al local contiguo o a la superficie contigua, y nuevamente vamos a realizar, ¿sí?, esta vuelta. Por eso es como un circulito que determinamos. Uno, chequeamos a ver si realmente los límites cuentan con esa resistencia al fuego, y nuevamente volvemos a hacer el circulito. Si una vez que tenemos definido hasta dónde llegó el sector de incendio con la resistencia al fuego prevista, ahí quedó delimitado el sector de incendio. ¿Sí? La ley establece 7 tipos de riesgos de los combustibles. ¿Sí? De acuerdo al combustible nos va a establecer 7 tipos de riesgos distintos, y en base a eso va a haber riesgos permitidos para una actividad y riesgos no permitidos para alguna actividad. ¿Cuáles son esos 7 riesgos? Como riesgo número 1, la ley establece a los explosivos, ¿sí? Sustancias o mezclas susceptibles de producir una explosión. ¿Sí? Como riesgo 2, vamos a encontrar lo que son inflamables líquidos de primera y de segunda categoría. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un inflamable de primera categoría o un inflamable de segunda categoría?
la ley marca el límite, y digo la ley porque después pueden encontrar en algunas otras legislaciones o resoluciones otras nomenclaturas, pero este es el punto de referencia que toma la ley. Si 40 grados centígrados de flashpoint o punto de inflamación momentánea es el límite que marca la ley para decir si un inflamable es de primera categoría o un inflamable de segunda categoría. Lo menciono esto porque por ahí, cuando lean el capítulo, van a ver que muchas veces la ley habla de inflamables de primera o inflamables de segunda. El límite es 40 grados. Por ejemplo, un alcohol, que su punto de inflamación es 13 grados, y su flashpoint es 13 grados, va a ser un inflamable de primera categoría. Y un gasol, que su punto de inflamación es en 60, 68 grados, es un inflamable de segunda categoría, ¿sí? Más o menos para que tengamos una referencia de cuál es uno y cuál es otro. Como riesgo 3, la ley menciona a materiales muy combustibles, son materias que expuestas al aire pueden ser encendidas y una vez que continúan ardiendo, una vez que retiramos la fuente de ignición, ¿sí? Eso la ley lo clasifica como un material muy combustible. Como riesgo 4, materias que para mantener, que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor, ¿sí? Como riesgo 5, poco combustible, materias que se pueden encender al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, ¿sí? Como riesgo 6, los materiales incombustibles son las materias que al ser sometidas a calor de llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico, pero sin deformación, sin formación de materia combustible alguna, ¿sí? Por ejemplo, el hierro, el plomo, elementos que cambian su forma física, pero que no generan una materia combustible. Y como riesgo 7, los materiales que consideramos refractarios, que al ser sometidos a temperaturas, aún durante periodos muy prolongados, no se alteran ninguna de sus características físicas o químicas, ¿sí? El amianto, el ladrillo, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al uso y el riesgo principal de los combustibles, la ley en la tabla 2.1 nos dice para qué actividades se permiten ciertos riesgos y para qué actividades no. Por ejemplo, para lo que es residencial y administrativo, los riesgos húmedos no están permitidos, ¿sí? Solo está permitido dentro de esa actividad riesgo 3 y 4. En lo que es comercial, industria y depósito, obviamente abarca todos los tipos de riesgo, y para lo que es espectáculo y cultura, nuevamente, los riesgos húmedos no están permitidos, ¿sí? No podemos almacenar sustancias combustibles dentro de un sector de incendio que tenga ese uso o esa actividad predominante. Entonces, con esos datos, ¿sí? Con el plano, el croquis, el riesgo, el uso, vamos a pasar a comenzar a realizar lo que nosotros consideramos como la carga de fuego, ¿sí? Que es lo que le comenté al principio, es llevar todos los elementos a un equivalente de poder calorífico de la madera, ¿sí? Vamos a transformar a todos los materiales que hay en madera, ¿sí? Y acá este dato anótenlo porque lo que vamos a usar de ahora en adelante para todos los cálculos, vamos a usar un depósito de 500 metros cuadrados, ¿sí? Un depósito de logística de 500 metros cuadrados. Entonces, como primer dato, lo que vamos a hacer es, teniendo la superficie, teniendo el riesgo, vamos a hacer un relevamiento de todos los combustibles que hay en el interior. En este caso, madera, bidones, papel, polipropileno, goma, PVC, ¿sí? Un relevamiento de todos los materiales que hay en el lugar y la cantidad aproximada en kilogramos, ¿sí? Esto es medio difícil sacarlo de forma exacta, pero ya vamos a ver más adelante de por qué no es tan importante que sea el número exacto, sino que vamos a jugar con unos rangos de kilos por metro cuadrado que nos da la legislación. Entonces no hace falta que sea el número exacto, no hace falta que pesemos cada una de las cosas, sino que con que lo saquemos aproximado es suficiente. ¿Sí? Podemos pesar uno de lo que tenemos, no sé, tenemos palet de madera, podemos pesar uno y el resto estimar, ¿sí?
Entonces, vamos a sumar la cantidad de cosas que tenemos, sumar la cantidad de kilos, y como paso siguiente, lo que vamos a hacer va a ser buscar qué poder calorífico por kilo tiene ese material. Una vez que sacamos el poder calorífico por kilo que tiene cada material, vamos a poder determinar la carga de calor total que se generaría en un incendio de ese establecimiento. En este caso, el cálculo nos da que se generarían 78.813.500 kilocalorías en ese establecimiento, ¿sí? Una vez que tenemos todos esos datos, el paso siguiente es dividir esa cantidad de poder calorífico por el poder calorífico de la madera, que es el estándar de 4.400, para poder determinar cuántos kilogramos de madera por metro cuadrado es la carga de fuego de ese establecimiento. En este caso, el resultado de dividir ese número por 4.400 nos da que es 17.912 kilos de madera. A eso lo dividimos por 500 metros cuadrados del lugar y nos da una carga de fuego de 35,82 kilogramos de madera por metro cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos la división. Bien, ¿y por qué lo que les decía recién que no es tan importante ser preciso, ser exacto en el número ese de los materiales? Porque fíjense que los rangos de los que nos lleva la ley son el rango 1 hasta 15 kilogramos por metro cuadrado, el rango 2 de 16 a 30 kilogramos por metro cuadrado, el rango 3 de 31 a 60, el rango 4 de 61 a 100, y luego más de 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si le erramos en 10, 20, 50 kilos de un material, no va a ser significativo en el cálculo total y vamos a caer dentro de el rango de carga de fuego que nos establece la ley para este caso, ¿sí? Con el riesgo predominante y la carga de fuego, vamos a poder determinar cuál es la necesidad de resistencia al fuego de los elementos estructurales del sector de incendio. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para delimitar el sector de incendio. En el caso que vimos recién, era un local con riesgo 4, con una carga de fuego de 35 kilos, nos va a dar un resultado de F60. ¿Qué quiere decir ese F60? Que los muros que delimitan el sector de incendio tienen que resistir un fuego pleno de 60 minutos, ¿sí? La ley acá nos da dos tablas, ¿sí? Una tabla para ventilación natural y otra tabla para ventilación mecánica. Y nuevamente en la tabla nos dice qué riesgos no podemos tener y qué riesgos sí podemos tener. En este caso, como es un local con ventilación natural, vamos a un riesgo 4, con 35 kilos, nos da una resistencia al fuego de 60 minutos. ¿Sí? Eso es lo que debe resistir los muros del sector de incendio para cumplir con la condición de decir, bueno, hasta acá delimito el sector de incendio y sobre esto es lo que voy a trabajar. Si ese muro que yo tengo pensado no cumple con la condición F60, tengo que trasladar el sector de incendio hasta el muro siguiente que reúna esta condición, ¿sí? Esto normalmente lo vamos a sacar de fichas técnicas o de parámetros establecidos de cuánto resiste, está establecido por norma cuánto resiste una pared de 15, cuánto resiste una pared de 30, cuánto un muro de hormigón, cuánto un ladrillo bloque, cuánto un bloque cerámico, si esto está medianamente tabulado las resistencias. Y si no, para los casos de unidades más sensibles, como puede ser una puerta, una ventana, cosas que por ahí son un poco más sensibles, hay que pedir especificación al fabricante de cuál es la resistencia al fuego que tienen, ¿sí? Bien, una vez que tenemos la carga de fuego, vamos ahora a tener que decidir qué poder extintor debemos aplicarle a ese sector de incendio para que cumpla con las condiciones establecidas. Y ya sabemos cuánto poder calorífico puede generar ese incendio,
cuánto es la carga de fuego por metro cuadrado, ahora vamos a determinar el poder extintor requerido para poder atacar un principio de incendio en ese establecimiento, ¿sí? Con el valor de carga de fuego, ¿sí? En el caso del depósito de recién, yo solamente hice el cálculo para fuegos clase A, porque solamente había fuegos clase A. Si tuviéramos fuegos clase B, debemos realizar, por un lado, el cálculo de carga de fuego para los fuegos clase B, y por separado, ¿sí? El cálculo para carga de fuego clase B, ¿sí? Porque no son el mismo agente extintor, entonces cada uno debe tener su carga de fuego por separado, ¿sí? Y la ley nos va a dar una tablita por cada uno de los tipos de fuego. Vamos a ver en este caso qué nos dice la ley para fuegos clase A en el local que tenemos recién. Entramos desde 31 kilos a 60 kilos por metro cuadrado para un riesgo 4. Vamos a ver que para este local necesitamos un potencial extintor de 2A. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que es este 2A, pero nos dice que necesitamos como mínimo cumplir con este requisito de 2A de extinción. Y acá quiero hacer una salvedad porque más adelante vamos a ver con cuánto cumplimos este requisito. Hay que tener en cuenta que la ley es del año 72 y el decreto del año 79, o sea, pasaron más de 40 años desde que se escribió esto, no hubo modificaciones prácticamente en lo que es protección contra incendio, y bueno, obviamente muchas de estas cosas han quedado desactualizadas, ¿sí? Entonces vamos a ver que por ahí, más adelante lo vamos a ver con un matafuego muy chico, cubrimos esta necesidad, ¿sí? Entonces, para que lo enmarquemos un poco en el contexto. La tabla 2, ¿sí? Hace lo mismo que recién, pero para fuegos clase B, ¿sí? Si tuviéramos un fuego clase B, si hubiéramos hecho un cálculo y teníamos, no sé, 20 kilos por metro cuadrado de fuego clase B, nos hubiera determinado, ¿sí? 8B para el riesgo 2 y 6B para el riesgo 3. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es la capacidad relativa de un extintor? Esto lo vamos a encontrar impreso en el extintor o en la ficha técnica del fabricante del extintor. Normalmente va a estar codificado de la siguiente forma. Vamos a tener un número, una letra, ¿sí? Un número, una letra, y luego la letra C solamente si es apto para fuegos clase C. En este caso, ¿sí? Un matafuego de 2,5 kg de polvo químico seco tiene un potencial extintor de 3A, 20B y es apto para fuegos clase C, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un depósito de 500 metros cuadrados con un matafuego de 2,5 kilos, estaríamos excedidos, inclusive porque el requerimiento era 2A, ¿sí? Estamos hablando de un depósito de 500 metros cuadrados con un matafuego de 2,5 kg cubriríamos el riesgo. No es tan proporcional esto, hay otras condiciones a cumplir, pero esto es un poco para que lo encuadremos por ahí en lo que exige la ley y el avance de los potenciales extintores de los matafuegos, ¿sí? ¿Qué es lo que es esto? Clase A, 1, A2, A3, B1, B2, B3, ¿sí? Esto es un ensayo que se le hace a los extintores para determinar cuánto puede extinguir, ¿sí? Es un ensayo que está normado por las normas IRAM. La IRAM 3542 es la que establece la norma para los fuegos clase A, la 3543 para los fuegos clase B y la 3544 para los fuegos clase C. Lo que están viendo ahí en el video es un ensayo de acuerdo a la norma para poder determinar el potencial extintor para un extintor de 13B, ¿sí? Un extintor de 2 kilos de un agente limpio, ¿sí? El mismo ensayo que nos dice de cuánto tiene que ser la batea, de qué diámetro, de qué alto, que hay que esperar una prequema de 30 segundos para que se caliente, tiene que venir un
un operador calificado y realizar 3 veces el intento de apagarlo. Si de esas 3 veces lo sofoca 2 veces al menos, el agente extintor se certifica para esa capacidad, ¿sí? Eso para fuegos clase B. En el caso de los fuegos clase A, lo que se hace es utilizar una pira de madera, ¿sí? Una serie de listones de madera, ¿sí? Se colocan y con eso se determina el ensayo para los fuegos clase A, ¿sí? Respecto a los fuegos clase C, al no haber el fuego clase C un combustible que sea clase C, sino que es una condición del combustible, o sea que el combustible esté energizado, lo que determina la prueba es que se dispara el extintor frente a una placa y se mide conductividad entre la placa metálica a la que le pegue el agente extintor y la manija del extintor. Si hay conductividad eléctrica, el extintor no cumple la conducción de ser apto para fuegos clase C, y si no hay conductividad eléctrica, el extintor es apto para fuegos clase C, ¿sí? Bien, hasta recién habíamos dicho que con un matafuego de 2,5 metros para un depósito de 500 metros cuadrados estaba cubierto en lo que era el potencial extintor, porque nos requería la ley un potencial extintor de 2A, y con un matafuego de 2,5 kilos teníamos 3A, entonces estábamos sobrados, ¿sí? En potencial extintor es cierto, realmente estábamos sobrados. Ahora hay otros 2 requisitos que se debe cumplir para poder garantizar que ese establecimiento cumple con la legislación vigente. Uno de los requisitos es que como mínimo haya un matafuego cada 200 metros cuadrados, ¿tá? Entonces ahí, por más que cumplamos con el requisito del potencial extintor, nos lleva a tener por lo menos 3 extintores, porque requerimos uno cada 200 metros cuadrados. Entonces ahí nos lleva ya a 3 extintores, ¿sí? Y la otra condición que debemos cumplir es que la distancia máxima a recorrer hasta un matafuego será de 20 metros para los fuegos clase A y de 15 metros para los fuegos clase B, ¿sí? Entonces son estas 3 condiciones que se deben cumplir a la hora de determinar cuántos matafuegos ponemos. Primero, el potencial extintor de acuerdo al riesgo y a la carga de fuego. Segundo, como mínimo uno cada 200 metros cuadrados. Y tercero, nunca recorrer más de 20 metros para fuegos clase A y nunca más de 15 metros para fuegos clase B. Si cumplí esas 3 condiciones, estaría el establecimiento acorde a lo que pide la legislación para la capacidad extintora. ¿Sí? No es que, bueno, entramos a un local y decimos, no, acá hay poco, acá hay mucho. Hay una forma de calcularlo y es esta, ¿sí? No es a criterio de cada uno, sino hay que seguir esta serie de pasos para determinar cuántos matafuegos se deben colocar, ¿sí? Y algo muy importante a tener en cuenta acá es dónde se coloca un matafuego, a qué altura se debe colocar el matafuego. Esto obviamente también está normalizado, y la altura a la que se debe colocar es por una cuestión ergonómica. Nunca se debe colocar la manija del extintor a más de 1,20 m de altura, ¿sí? Nunca la manija del extintor a más de 1,20 m de altura. Si prestamos un poco de atención, vamos a ver que en la mayoría de los lugares los extintores están ubicados por encima de eso, ¿sí? Cuando tenemos un extintor de 10 kilos de capacidad, que un extintor de 10 kilos pesa, dependiendo del tipo, un extintor de polvo pesa 12, 13 kilos, sacarlo de 1,50 m, 1,70 m de altura suele ser bastante complejo, precisamente por eso, porque están ubicados por encima del punto que deben estar colocados, ¿sí? Y una condición acá, cuando el matafuego tenga como masa total más de 20 kilos, ¿sí? Por ejemplo, un matafuego de gas carbónico de 5 kilos, que el cilindro es de acero, no debe estar a más de 1 metro de altura, ¿sí? Esto también es por una cuestión económica, por poder sacarlo. Un matafuego de más de 20 kilos no debe estar nunca a más de 1 metro de altura, ¿sí? Esas son condiciones a tener en cuenta cuando recomendamos colocar un extintor, que muchas veces se pone en un lugar que no se ve, que se esconde, ¿sí? Que lo quieren
poner en cualquier lado no se puede. Sí, hay ciertos requisitos a cumplir con el matafuego que tiene que seguirse, ¿sí? La cantidad, la distancia, la altura, ¿sí? Entonces son esos parámetros que debemos seguir para asegurarnos que el matafuego esté disponible y que cualquiera lo pueda sacar en caso de una emergencia. Bien. ¿Qué debemos hacer a continuación? Irnos a buscar la tablita del cuadro de protección contra incendio, que es la última hoja del capítulo de protección contra incendio. Ahí hay una tablita similar a esta, nada más que un poco más ilegible en blanco y negro. Y ahí vamos a ver, de acuerdo al uso, que es la primera columna que tenemos a la izquierda, de acuerdo al riesgo, que ya lo habíamos determinado, qué condiciones de situación, de construcción y de extinción específicas va a requerir cumplir, ¿sí? Hay ciertas condiciones generales que son de base para todos los establecimientos, como por ejemplo la que hablamos hace un ratito de como mínimo un extintor cada 200 metros cuadrados, es una condición general de extinción que la aplica a todos los locales. Pero a su vez hay condiciones específicas para cada establecimiento que lo vamos a sacar de este cuadro de protección contra incendio. En este caso, para un depósito con riesgo 4, nos dice el cuadro de protección contra incendio que debe cumplir con la condición de situación S2, con la condición de construcción C1 y con la condición de extinción E4, E11 y E13, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Puede que no apliquen, ¿sí? estas condiciones, pero la ley nos dice, bueno, para este uso y este riesgo tiene que cumplir con esto. Después vamos a analizar cada una de las condiciones y vamos a ver si realmente aplican o no. Por ejemplo, la condición C1 habla de ascensores y montacargas. Si el local en el que yo estoy trabajando no tiene un ascensor o un montacarga, no le vamos a poner nada, porque si no aplica. Simplemente vamos a marcar que esta condición no aplica y listo, ¿sí? Ahora bien, la condición E4, por ejemplo, habla de cuándo debe contar con una red de incendio y cuándo no. ¿Sí? Cuándo debe cumplir con E1, que 1 es la condición de contar con una fuente de agua, ¿sí? Y esto es para un capítulo aparte o una capacitación aparte, porque la ley habla muy poco de lo que es red de incendio, simplemente dice debe cumplir con E1, y E1 es contar con una fuente propia de abastecimiento de agua, y no hay más sobre red de incendio, ¿sí? Entonces es para una charla específica de redes de incendio hablar un poco más de eso, ¿sí? Pero por ejemplo, la condición E4 habla de qué superficie de almacenamiento puedo tener, ¿sí? Que en el caso de un depósito con riesgo 4 es hasta 1.500 metros cuadrados. Nos dice la ley, si vos tenés hasta 1.500 metros cuadrados, está ok. Si tenés más de 1.500 metros cuadrados, tenés que poner rociadores, ¿sí? Rociadores en todo el depósito. Podés llevarlos de 3.000 metros cuadrados con rociadores. Más de 3.000 metros cuadrados no podés tener superficie de almacenamiento. Tenés que poner un muro cortafuego entre un depósito y otro, ¿sí? ¿Qué otra condición debe cumplir ese depósito? Debe cumplir la condición E11, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la condición E11? Que cuando un edificio conste de un piso bajo y más de 2 pisos altos, y a su vez tenga una superficie de 900 metros cuadrados, debe contar con avisadores automáticos y o detectores de incendio. Y esta es una de las pocas veces que la ley habla de pulsadores, avisadores y o detectores de incendios, ¿sí? Esta condición y alguna condición general de construcción es una de las muy poquitas veces que vamos a hablar de la ley que hable de detección de incendios, ¿sí? También es algo que ha quedado muy, muy atrasado y hay unas herramientas de detección y de aviso impresionantes en el mercado y la ley no dice nada de eso, sino no está legislado, ¿sí? Y por último debe cumplir con la condición E13, ¿sí? ¿Qué dice la condición E13?
que las estivas de este depósito deben distar 1 metro de toda la ronda del establecimiento. Si del sector de incendio no podemos tener estivas o rack de almacenamiento contra la pared, sino que tiene que haber un camino de ronda de 1 metro alrededor cuando cumpla ciertas condiciones, el establecimiento, ciertas condiciones de superficie, ¿sí? Entonces es fundamental ir a este cuadro, verificar qué condiciones específicas aplican al establecimiento que nosotros estamos estudiando, y ir para atrás a buscar las condiciones de situación, de construcción y de extinción y verificar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo y se debería hacer alguna modificación. Siempre esto, lo ideal obviamente es evaluarlo previo a la construcción de un local o de un establecimiento. Una vez construido, es difícil y costoso adecuar un establecimiento cuando no se diseñó conforme a lo establecido por la ley. ¿Sí? Una vez que está hecho el establecimiento, es muy difícil y muy costoso llevarlo a las condiciones establecidas por la ley. Siempre lo ideal de esto es trabajarlo en una etapa de previa, así que uno pueda ir y venir con el arquitecto, un ingeniero civil y decir, bueno, mira, sí, está muy lindo este diseño, pero no cumple con esto, no cumple con esto, no cumple con esto, hay que modificar. Entonces ahí se buscan a veces las propuestas económicas para corregir esos desvíos, ¿sí? Bien. ¿Qué debemos ver a continuación? ¿Qué ocupación le vamos a otorgar a ese sector y cómo vamos a asegurarnos de que esa ocupación pueda salir en caso de una emergencia? ¿Sí? Porque hay que ver que a su vez el local que tiene las condiciones previstas, si no le ponemos la cantidad de gente adecuada adentro, todas las condiciones que nosotros desarrollemos van a quedar obsoletas en el momento de una emergencia, ¿sí? Porque toda la gente se va a amontonar sobre un lugar y no va a ser viable ninguna de las condiciones que se preveyeron en una instancia para poder mitigar la posible emergencia. Entonces es fundamental que el local cuente con una ocupación adecuada y con unas vías de escape adecuadas para que en caso de una emergencia pueda evacuar esa cantidad de gente, ¿sí? ¿A qué se refiere la ley cuando habla de factor de ocupación? ¿Sí? Es el número de ocupantes por superficie de piso, o sea, un número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre una superficie para que pueda salir en caso de una emergencia. Y ahí hay un dato que lo vamos a desarrollar un poquito, que es la superficie de piso, que no es lo mismo que la superficie total de establecimiento. Si la superficie de piso es una superficie distinta a la superficie total, hay que hacer alguna resta, algunos cálculos ahí para poder sacarlo. La ley nos da una tablita, de acuerdo al uso, nos dice cuántos metros cuadrados por persona necesitamos, y ahí está la tabla. Un ejemplo, por ejemplo, un boliche bailable, una sala de concierto, requiere 1 metro cuadrado por persona, ¿sí? De superficie de piso, ¿sí? No de superficie total. Un lugar de trabajo, un lugar destinado a comercio y oficina, 3 metros cuadrados por persona. Un depósito, 30 metros cuadrados por persona, ¿sí? Un hotel, por ejemplo, 20 metros cuadrados por persona, ¿sí? Entonces, primero calculamos la superficie de piso y nos vamos a esta tabla y vamos a sacar cuántas personas pueden ocupar ese establecimiento, ¿sí? Vamos al ejemplo, ¿sí? Con el depósito de 500 metros cuadrados de superficie total. La superficie de piso es la superficie total menos la vía de evacuación y los espacios comunes, como puede ser, por ejemplo, un baño o una cocina, ¿sí? Entonces, a este local de 500 metros cuadrados de superficie total, cuando sacamos la superficie de piso, nos da una superficie de piso de 448 metros cuadrados. ¿Cómo sacamos ese cálculo? La superficie de piso es un lado por lado, o sea, 12,5 por 40, menos
N, el lado de la vía de evacuación de 40 metros por 1,2 que tomamos ahí en este caso del ancho de vía de evacuación por 40 metros de largo del local, menos 4 metros cuadrados del baño. Eso nos da una superficie de piso de 448 metros cuadrados. Entonces vemos ahí que la superficie de piso es casi un 10% menos que la superficie total del establecimiento. Esto es muy importante a la hora de sacar el cálculo de factor de ocupación, sobre todo en locales muy ocupados, como puede ser un bar, un lugar de espectáculos públicos, ¿sí? Porque restarle el 10% es un número importante, ¿sí? Bien, teniendo entonces definido cuántas personas van a entrar en ese lugar, vamos a definir cuántas unidades de ancho de salida requerimos para que esas personas puedan salir del establecimiento, ¿sí? Definimos cuántas personas vamos a meter adentro. Ahora vamos a ver cuánto ancho necesitamos para poder sacarlas de adentro, ¿sí? Entonces, la ley define lo que se denomina unidades de ancho de salida, ¿sí? La unidad de ancho de salida es, la ley lo establece a las dos primeras unidades en 55 centímetros y de la tercera en adelante en 45 centímetros, ¿sí? Y acá la ley habla de edificios nuevos o de edificios existentes. Hay que tener en cuenta que cuando la ley habla de edificios existentes, no es un edificio que construimos el año pasado, sino es un edificio que se construyó antes del año 79. ¿Sí? Entonces, estos valores para edificios existentes hoy están casi totalmente desactualizados y no deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Sí? Cuando hablamos de unidad de salida, tenemos que tener en cuenta 55 centímetros para las dos primeras y 45 para las siguientes. Como mínimo, vamos a requerir 2 unidades de ancho de salida y esto se mide en el ancho entre zócalos, ¿sí? Entonces, como mínimo vamos a tener una salida de 1,10 m. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el local que tomamos de referencia, es decir, un local de 500 metros cuadrados de superficie total con 448 metros cuadrados de superficie de piso, ¿sí? Para calcular la ocupación de salida, debemos dividir el factor de ocupación, que en este caso, por ser un depósito, era de 30 personas, ¿sí? Eso nos da un factor de ocupación de 15 personas. Debemos dividir ese factor de ocupación, dividido 100. En este caso nos da 0,15 unidades de ancho de salida, pero como por ley el mínimo es 2 unidades de ancho de salida, este local va a requerir como mínimo, ¿sí? una salida de 1,10 m de ancho, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, pues era muy sencillo. ¿Qué pasaría si este mismo establecimiento le cambiamos la superficie? Que es lo que decíamos un poco al principio, que por ahí si cambian las condiciones originales del uso del establecimiento, debemos requerir un nuevo estudio de protección contra incendios porque van a ser totalmente diferentes las condiciones. Si este mismo galpón, que muchas veces pasa, tenemos un galpón de un depósito, una fábrica abandonada, hacia un lugar, lo convertimos en un boliche bailable. Tenemos un salón de 50 por 30, tenemos 1.500 metros cuadrados. La ley nos dice, vamos a hacerlo teórico esto, ¿no? Sin sacar la superficie de piso, pero nos dice la ley que va una persona por metro cuadrado, podemos meter 1.500 personas para fin de año, una hermosa fiesta podemos hacer en ese establecimiento. Entonces van a cambiar totalmente las condiciones, ¿sí? Porque no va a ser la misma cantidad de unidades de salida y obviamente no va a ser la misma cantidad de salidas requerida para un depósito que para un boliche bailable, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando hacemos el cálculo en este caso. Hacemos la cantidad de personas teóricas, acuérdense que esto era
sin sacar la superficie de piso, pero vamos a hacer el número redondo de 1500 dividido 100, nos va a dar que requiere 15 unidades de ancho de salida, que va a ser 0,55 para las dos primeras y 0,45 para las tres posteriores, ¿sí? Eso nos va a dar que para ese establecimiento, lo que anteriormente era 1,10 m, ahora en esta condición vamos a requerir 6,95 metros de ancho de salida, ¿sí? Entonces vamos a requerir, para evacuar esa cantidad de gente, 6,95 metros de salida para poder evacuar esa cantidad de gente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se deben repartir ese ancho de salida? ¿Puede ser una puerta de 6,97 metros de ancho? ¿Puede ser un portón de 7 metros de ancho? No, no puede ser un portón de 7 metros de ancho, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a determinar a eso? Para poder determinar la cantidad de medios de escape que requiere un establecimiento, tenemos que hacer un cálculo, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley? Que cuando por cálculo la cantidad de ancho de salida nos dé hasta 3, no más de 3, puede bastar con una salida. Ahora, cuando es 4 o más, tenemos que hacer un cálculo, ¿sí? Donde los medios de escape va a ser n, que n va a ser la cantidad de unidades de ancho de salida, dividido 4 más 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese cálculo para el ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí? Dijimos que el salón tiene 50 por 30 aproximado, 1500 metros cuadrados. Nos da 1500 personas, ¿sí? 15 unidades de ancho de salida y 6,95 metros como mínimo de ancho, ¿sí? Ahora, cuando vamos a determinar la cantidad de medios de escape, vamos a dividir ese número dividido por 4 y a eso le vamos a sumar 1, ¿sí? 15 dividido 4 más 1 me da 4,75 y eso debemos redondearlo. Cuando sea 0,50 mayor se redondea hacia arriba y nos va a dar que necesitamos como mínimo 5 medios de escape, ¿tá? Entonces, el mismo local que anteriormente con una salida lo cubríamos, en este caso al cambiarle el rubro vamos a necesitar 7 metros de ancho de salida distribuido en 5 salidas distintas, ¿sí? Entonces por eso es muy importante que se realicen estos estudios cada vez que se cambia alguna de las condiciones, que se cambie la carga de fuego, que se cambie el uso, ¿sí? Que se cambien los elementos estructurales, debemos realizar un nuevo estudio de carga de fuego, ¿sí? Bien, respecto a las condiciones de iluminación, ¿sí? Es otro de los ítems importantes a evaluar en los establecimientos, ¿sí? Todo establecimiento que realice tareas en horario nocturno, que encuentre lugares que no reciben luz, se debe instalar un sistema de iluminación de emergencia, ¿sí? Este sistema de iluminación de emergencia debe ser una iluminación totalmente independiente de la iluminación propia del establecimiento, debe ser autónoma, que arranque de forma inmediata cuando se corta la energía. ¿Y de cuánto debe ser esa luz? Debe proporcionar al menos 40 luz, ¿sí? 40 luz a 80 centímetros del suelo en lo que es las vías de evacuación, ¿sí? Y esto es importante, que se debe poner en marcha de forma automática ante un corte de energía eléctrica, ¿está? Por lo tanto, no puede ser decir un establecimiento, no, bueno, yo tengo un grupo de electrógeno, cuando se corta la luz, voy y prendo el grupo de electrógeno. No, la iluminación de emergencia debe ser un circuito independiente y automático que al momento del corte de energía arranque y por lo menos ilumine las vías de evacuación de forma automática, sino esperar a que un operario o alguien vaya y ponga en marcha el grupo de electrógeno, porque todo ese tiempo lo vamos a hacer a oscuras. Entonces tiene que ser un sistema totalmente independiente del sector de iluminación, del sistema de iluminación, ¿sí? Bueno, ahora estamos más o menos con el tiempo establecido. Vamos a dar
un espacio a las preguntas. Natalia, no sé si querés, tiene algunas preguntas para ir haciéndome algunas dudas, y mientras tanto a ellos les voy a dejar una encuesta para que quieren hacerme. Hay 3 formas de ingresar: si quieren escanear ese código QR para poder ir a la encuesta, o pueden ingresar a la página inventi.com con el código, y si no, yo ahora les voy a compartir el, el link de acceso para que mientras hacemos las preguntas podamos tener un feedback del curso, y yo después se los comparto. Ok, Diego, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Juan Dalvelo nos hizo una consulta de uno de los ejemplos y dice que en el caso del ejemplo necesitaba un extintor de 2,5 kilos y estaba sobrado de acuerdo a lo que planteaste. Bueno, Sí. la consulta es, si hay que poner un extintor cada 20 metros cuadrados, ¿de qué capacidad deberían ser el resto de los extintores? Bien, la cantidad de extintores no es cada 20 metros cuadrados, sino uno cada 200 metros cuadrados. ¿Sí? Son Ahí va. los 3 requisitos que hay que cumplir. Cumplir con el potencial extintor, ¿sí? Por segundo, uno cada 200 metros cuadrados, y no recorrer más de 20 metros en el caso de los fuegos clase A, y no más de 15 metros en los fuegos clase B. ¿Sí? ¿De qué capacidad va a ser el extintor? Eso hay que adecuarlo normalmente al uso del establecimiento. A ver, no sé, por ejemplo, en el caso de un geriátrico, un jardín de infantes, una guardería, por ahí que son, no sé, el usuario puede tener mayor dificultad de motricidad, o puede costar más levantar matafuegos de peso. Es preferible utilizar matafuegos de menor capacidad. Hay que tener en cuenta que, por esto que dije al principio, que la ley la vamos a cumplir porque el potencial extintor va a estar totalmente sobrado, ¿sí? Entonces podemos poner muchos extintores de 2,5 kilos siempre y cuando cumplamos el requisito de uno cada 200 y no recorrer más de 20 metros para fuegos clase A y 15 para fuegos clase B. Perfecto, está clarísimo. ¿Ese? Bueno, Diego, antes que nada, muchísimas gracias por la capacitación, muy interesante. Yo creo que ha dado lugar a mucha interacción. Hemos visto en el chat, hay mucha gente que estaba haciendo consultas y otra gente que también, idónea del tema, ha ido contestando. Se ha hecho una buena interacción. Tengo una pregunta de Mario Cotela. Pregunta si es legal aplicar otros métodos internacionales para la determinación de las condiciones de protección, situación, extinción y condición. A ver, en esto, como en muchos de los aspectos de la legislación, podemos aplicar otros métodos siempre y cuando sean de mayor cobertura que lo que exige la ley. ¿Sí? Podemos aplicar, no sé, otro método siempre y cuando cumpla como mínimo con lo que exige la legislación vigente. Hay que tener en cuenta que siempre el organismo de control nos va a controlar con la legislación vigente. Obviamente, si decimos, bueno, la red de incendios yo la quiero certificar en FPA, ¿sí? Bueno, mi red de incendios quiero que cumpla con el FPA, está perfecto. Ahora, lo legal es lo que dice la ley, ¿sí? Si podemos hacer algo superador, bienvenido sea, ¿sí? Pero sí o sí debe cumplir con lo que pide la legislación vigente. Perfecto, gracias Diego. Entonces, Nati. Bueno, vamos con una consulta de Ezequiel. Dice, ¿cómo se calculan las vías de escape si el establecimiento no es rectangular o si hay paredes divisorias en el medio de las vías? Bien, la vía de escape la vamos a tomar en cuenta del ancho de salida y vamos a recorrer hasta el punto más distante del establecimiento, ¿sí? Siempre vamos a tomar el 1,10 m o 1,20 m del ancho de salida, y eso lo vamos a prolongar siguiendo la trayectoria del recorrido. ¿Sí? Muchas veces es una situación ideal la del rectángulo. Muchas veces vamos a tener que hacer en el AutoCAD o en el plano, ir moviéndonos dentro del establecimiento con el ancho de vía de evacuación. Es simplemente para que tengamos una idea de que nos resta y mucho, ¿sí? Hay que prolongar 1,20 m por todo el recorrido que
o a nuestro establecimiento. Perfecto. Bueno, Diego. Guillermo pregunta, ¿dónde está contemplado que hay que dividir los metros que dan las unidades de ancho de salida por la cantidad de vías de escape? ¿Cómo? Repetime la pregunta. Dice, ¿dónde está contemplado que hay que dividir los metros que dan las unidades de ancho de salida por la cantidad de vías de escape? Es un artículo del capítulo 18, ahí lo buscamos, ¿sí? El número, te lo leo textualmente, el número n de unidades de ancho de salida requeridas se calcula de la siguiente fórmula, n sobre 100, ¿sí? Y cuando por cálculo corresponda no más de 3 unidades de ancho de salida, bastará con un medio de salida o escalera. Y el artículo siguiente dice que cuando por cálculo corresponda 4 o más unidades de ancho de salida, el número de medios de escape y de escalera independientes se obtendrá por la siguiente expresión. Número de medios de escape y de escalera, n sobre 4 más 1. ¿Sí? Eso está sacado textual del decreto 351, después lo podemos pasar en la respuesta a todas las preguntas. Perfecto, gracias Diego, era más que todo para sacar la duda que había hecho la consulta. Nati. Vamos a la última. Si tengo un galpón que tiene un sector o dos sectores para el cálculo. Sí. ¿Cómo? Si tienen un galpón que tiene aislado dentro del mismo galpón el área de producción, ¿se lo considera como un sector o dos sectores para el cálculo? Bien, bueno, lo que hay que hacer es esa vueltita que hicimos al principio de probar con uno, hacer el cálculo, ver la carga de fuego y luego determinar si las paredes o los muros dentro de ese sector de producción, por ejemplo, cumplen con el requisito de resistencia al fuego que nos pide la ley. Si no cumple, vamos a tomar a todo el galpón como un solo sector de incendio. ¿Sí? Lo que se suele hacer para limitar los lugares es a ese sector de incendio colocarle portones portafuego y muros portafuego para decir, bueno, puedo delimitar y sí hacer que sean dos sectores de incendio distintos y no que me lo lleve todo a un solo sector de incendio, sobre todo por lo que vimos por ejemplo, este caso del depósito, que al ampliar la superficie, la ley nos dice, ok, tenés más superficie, vas a tener que poner otro tipo de cobertura, hasta 1500 metros, lo cubrís con matafuego, más de 1500 metros, poner rociadores, con lo cual incrementan muchísimo los costos de construcción y de mantenimiento de ese establecimiento. Si lo podemos reducir a dos sectores de 1500 metros, simplemente con matafuego lo vamos a cubrir, pero es hacer esa vueltita, es decir, bueno, mido este sector de incendio, si cumple con los requisitos de resistencia del fuego, son dos sectores separados, si no cumple, vamos a pasar al siguiente espacio y va a ser solo un sector grande y no dos sectores por separado. No sé si más o menos cerrada. Está clarísimo. Diego, agradecerte por brindarnos la capacitación, por acompañarnos, agradecer al COPISEG, a la comisión organizadora de permitirnos el espacio y de formar parte, agradecerles a todos los que pudieron participar, a aquellos que se quedaron,